Soraya, hola. Hola Sergio, ¿cómo estás? Me encanta tu look así. No es amarillo, es mostaza, ¿no? Es mostaza, qué bien controlas de colores de moda, pero bueno, Y eso que el pantone femenino y masculino, y algún día hablaremos de eso, no es exactamente igual. No, no tenemos el mismo control de la colorimetría. Oye, y claro, como es viernes, tal, tú ya desde mediodía ya te pones ahí en plan ya de claro, salir. claro, es que al ser viernes, o sea, hay que coger el fin de semana con la mejor alegría del mundo, los colores y esas cosas, para que te resalten la mirada. Que sepas que estoy un poco, no te voy a decir enfadado porque enfadado no, pero estoy un poquito molesto con vosotros, con una delegación, una expedición de alumni que ha estado estos días por Madrid. Un poquito, me he sentido un poquito... ¿Quieres un army? sí, ¿verdad? O sea, Sí, vamos a ver, que yo digo, de todo el año hay una fecha en la agenda en la que yo no voy a poder estar en Madrid en el superencuentro anual que hacemos, que ahora lo contamos con calma. Esa es la fecha justo, y ese es el día elegido para ir por todo lo grande encuentro anual alumni en Madrid, en el Ateneo, con unos invitados impresionantes, y habéis pasado olímpicamente de mí, claro, ¿no? a ver, Sergio, es que no podemos cuadrar todo, o sea, las agendas, pues oye, tienen unos límites. Hemos contado contigo siempre, siempre así sido, vamos. Todo, hemos cuadrado todo Pieza menos. Bueno, fundamental, espera, para no pero perder las buenas costumbres, es que ahora lo vamos a contar con calma, para no perder las buenas costumbres. Vamos a dar paso a la cabecera. Este programa se llama, muy bien puesto el título, por cierto, Desorden Mundial. Ahora os contamos de qué va y ahora os presentamos a los super expertos que han hablado de esta nueva situación mundial, este nuevo mapa que se está configurando, además con la cumbre de la OTAN justo además esta semana. Desorden Mundial, dentro cabecera. Y pasando por la rúa me he puesto un poco nervioso. No sé cuánto tiempo más podré aguantar. He planeado en mi cabeza 1000 veces este momento y me digo, va, que puede salir mal. Y pasando por la plaza, todavía más nervioso, te miro y de una vez me atrevo a preguntar: ¿has visto cómo se ilumina Salamanca a las 8? Pues tú brillas más aún que la ciudad. El no cantas, ¿eh? Eh, bueno, a ver, ya estamos aquí de vuelta y vamos a explicar con calma de qué estábamos hablando para que nadie se pierda. Esto es Code Natura. Por cierto, estamos en el último programa de la temporada, hasta regresaremos en septiembre. Y como sabéis, Alumni cada año organiza un encuentro estupendo anual en Madrid. Y siempre se elige una fecha, un lugar emblemático y invitados de excepción. Bueno, el tema eso ya estaba claro, ¿no? Es decir, hay un asunto que es la geopolítica, geoestrategia, algo que está cociendo a nivel mundial que es súper importante. Hicimos un programa con Natura aquí con Araceli Mangas, Ujú. por cierto, y después bueno, intentando buscar el interés general y algo que pudiera interesar a todo el mundo, pues Araceli Mangas fue una de las invitadas, ha sido una de las invitadas hace un par de días aquí en el Ateneo, en Madrid. Y, y el título, Nuevo Desorden Mundial, con el telón de fondo de la guerra de Ucrania, pues congregó, y ahí quiero, Soraya, que tú que sí que estabas ahí junto con toda la delegación y toda la expedición de alumni, que nos cuentes un poco tu sensación. ¿Cómo fue el encuentro? Háblanos de ese encuentro que yo me perdí por vuestra culpa. Te lo perdiste y es verdad que te perdiste, pues oye, un eventazo. Fue el quinto encuentro anual de Alumni USAL en Madrid, el quinto encuentro, y celebramos, pues eso, un coloquio con Araceli Mangas, que ya la tuvimos, catedrática de Derecho Internacional, y con José Luis Jiménez, que es el director general de inversiones de MAFRE. Ahí estuvimos con dos pedazos de profesionales hablando sobre la guerra de Ucrania y además en el Ateneo, que yo no lo conocía y me ha parecido maravilloso. Qué Bueno, el Ateneo de bonito Madrid es un sitio lugar es. histórico fabuloso. Bueno, hay que decir, ya lejos de la broma y de mirarme el ombligo, que tuvo dos moderadores excepcionales. Uno de ellos, de hecho, precisamente el presidente de Alumni, José Luis Fuentecilla,
también periodista y que evidentemente pues con tablas de sobra para moderar un evento como este, un debate, un coloquio interesantísimo. En este caso además acompañado de una alumni, una exalumna que hace poco también nos acompañó en Salamanca, en otro debate que celebramos, que bueno, pues que salió recientemente de la Facultad de Ciencias Sociales del grado de Comunicación y Creación Audiovisual, compañera casi tuya, Soraya, Diana Mata, estábamos hablando, compañera de A3 Media, y juntos... ahora que no nos sé nadie, ¿qué tal moderaron? Bien, muy bien. A ver, genial, maravillosamente. Hombre, claro, estupendamente, lo hicieron genial, lo llevaron súper bien. Además tuvimos mucho público y el público podía intervenir mandándonos sus preguntitas ahí por WhatsApp y bueno, preguntaron de todo, ellos lo llevaron fabulosamente y además tuvimos también una bienvenida del encuentro anual por una persona, vamos, prestigiosa, Antonio Huertas, presidente de Mafre y de Alumniosal. Así que es que lo tuvimos todo, completito. Antonio Huertas, que ha sido aquí también uno de los invitados en Cuadratura y que es el alma mater del nuevo alumni, ¿no? El presidente de alumni que ha hecho una apuesta muy fuerte por este nuevo impulso, ¿no? A la antigua Asociación de Antiguos Alumnos, ahora recientemente alumni. Bueno, pues ahí estaba Antonio Huertas. Bueno, por lo que veo, por todo lo grande. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo me podría hacer el sorprendido, pero no, esto está preparado. No, está preparado. Este programa especial con Natura de hoy vamos a recoger el grueso de ese coloquio, de ese debate intensísimo, interesantísimo sobre el nuevo orden mundial, el nuevo desorden mundial. En una semana, como digo, además que ha sido especialmente intensa, como sabéis, en Madrid, esa cumbre de la OTAN que justo finalizada ayer jueves, que, bueno, pues catalogada por un montón de líderes internacionales como un gran éxito, un relanzamiento, un nuevo impulso de la OTAN y que ha sido precisamente pues, en nuestro país, en España, en Madrid. Pues con ese telón de fondo, con la guerra de Ucrania que está cambiando realmente pues toda la geoestrategia geopolítica mundial. Pues a partir de ahí, Soria, si te parece, lo que hacemos es, vemos juntos los mejores momentos de ese coloquio y además para que además veáis el lugar excepcional que es el Ateneo, lo vemos juntos y a la vuelta recapitulamos con algunos de los, si quieres, titulares más destacados y algunas de las cosas que pasaron ahí. ¿Te parece? Perfecto, me parece. ¿Lo vemos? Vamos ¿Tú lo vuelves a ver y yo lo veo por primera vez? ¿Te parece? Yo lo vuelvo a ver, que me parece muy interesante. Alguna cosa se me ha escapado. Atenta y ahí si tienes alguna pregunta o lo que sea, y en el chat ahora hablamos. Venga, vamos a verlo. Antes de entrar en el coloquio, quería recordar que habrá un tiempo para sus preguntas. Al final repartiremos, si no las tienen ya, estas tarjetas. Aquí figura el número de WhatsApp, creo que lo tenemos aquí. Se pueden enviar las preguntas vía WhatsApp y nos las pasan a nosotros o directamente escribirlas aquí. Lo que no aseguro es que sea capaz de leer la letra de todo el mundo. Bueno, vamos ya con el debate. Diana. Sí, ayer precisamente para preparar este coloquio hablábamos José Luis y yo y me decía José Luis, a veces abusamos de la palabra histórico, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no sé si en este caso en el que nos ocupa la guerra de Ucrania realmente no es abusar del término para usarla y nos preguntábamos si acaso estamos sufriendo una especie de involución y volviendo a los tiempos más oscuros del siglo XX donde se modificaban las fronteras por la fuerza militar. Eso es lo que estamos viendo al menos ahora mismo en la guerra de Ucrania. ¿Creen ustedes que es algo histórico? ¿Marca un antes y un después, como por ejemplo la caída del muro de Berlín o la apertura de China? ¿O si, digamos, después del verano, como se habla, llegan a un acuerdo de paz, aquí no ha pasado nada? Araceli. Sí, claro, es un punto de inflexión, ¿no? Es realmente una situación que cambia el mundo y que posiblemente empujará una reconfiguración. Es verdad que no es un acontecimiento único que esté ayudando a la reconfiguración. Lo que ha ocurrido en los últimos 2 años son los que están transformando el mundo. La propia pandemia ya se veía que nos llevaba a un mundo nuevo, a una reconfiguración nueva de las relaciones internacionales y además porque dejaba clara no ya la emergencia, sino que China aparecía como la gran potencia y, por tanto,
ya al fin de la pandemia, me refiero políticamente, sabemos que todavía sigue habiendo pandemia entre nosotros y en otras partes del mundo, pero en la medida en que hemos ido normalizando la vida, en ese momento sí que ha podido reflexionarse de que el mundo ha cambiado justamente y se ha visto sobre todo durante la pandemia. Luego además lo que ocurrió en el aeropuerto, en fin, en Afganistán, más luego después la invasión de Ucrania, es claro, ya no hay la menor duda de que hay una reconfiguración de las relaciones internacionales, que se ha acabado el periodo que llamáis de la posguerra fría, pero que es el interregno que hubo desde la caída del muro de Berlín y que ha sido un periodo extraordinariamente bueno para las relaciones internacionales, muy bueno para el bienestar. La globalización es el triunfo de la globalización, de la apertura del multilateralismo activo, y ese periodo con una sola potencia, la unipolaridad, era una ficción, era algo artificial, era algo coyuntural, y efectivamente el interregno, y ya insisto, como acto, digamos, de telón, claramente es la pandemia y la guerra en Ucrania, es que estamos en una situación nueva. Además, no olviden que en realidad Rusia más o menos viene a pedir la autorización a China en un acuerdo en febrero de este año, el 4 de febrero, en el que por primera vez China reconoce que la OTAN, que las alianzas militares son un gran peligro y que realmente no hay una unipolaridad, que ese mundo que se transmitió desde la caída del muro de Berlín con la caída del Imperio Soviético, y que existía un solo gran Estado, una gran potencia, eso ha acabado, eso fue una cosa transitoria, ha sido un interregno en las relaciones internacionales y se va a una multipolaridad. En definitiva, lo que ha ocurrido en los 2-3 últimos años, porque además lo que está ocurriendo realmente desde el 89 para acá, pero cada vez todo más deprisa, es decir, en 5 años ahora pasan más cosas que antes en un siglo, Es decir, ahora las cosas ocurren con una gran rapidez y son todas muy disruptivas. Y luego también lo que hay que reconocer, porque ha dicho que si volvíamos al siglo XX, bueno, la segunda mitad del siglo XX, la posguerra, fue también muy buena para las relaciones internacionales, incluso a pesar de la Guerra Fría, porque no había enfrentamientos directos. Era en todo caso a través de lo que hoy se llaman proxies, a través de otros. Y desde luego, cuando sí que había libertad, era legal el poder invadir estados y hacerte con el territorio de otros estados, fue hasta el 45. Pero eso cambia efectivamente y posiblemente volvemos a esa situación. Yo tampoco lo creo. Lo que ha hecho Rusia, no voy a decir que sea algo absolutamente puntual, al fin y al cabo la OTAN ya lo hizo en 1999. Invadió un país, 78 días seguidos lo estuvo bombardeando, luego lo invadió y luego además lo amputó territorialmente. Es decir, que tampoco las cosas han empezado con la invasión de Ucrania. A José Luis quería preguntarle lo mismo, pero prefiero que vayamos paso a paso a lo largo del coloquio. Si efectivamente vamos hacia una especie de nuevo orden también económico internacional. Quería empezar con algo más a ras de suelo, que es lo que más le preocupa a la gente ahora mismo, la inflación. ¿Cuánto de la inflación se debe a la guerra de Ucrania y cuánto pues, son otros factores estructurales o coyunturales que ya existían antes de la guerra? Pues buenas tardes. Dar una visión sobre el tema de la inflación, yo creo que las cosas hay que ponerlas en contexto, ¿no? La inflación ya venía de antes. Hemos tenido una crisis financiera. Todos estos cambios en el aspecto político tienen también una parte importante en el aspecto económico, ¿no? Todos recordamos lo que pasó en el 2007, lo que se ha denominado la gran crisis financiera. Y como resultado de esa crisis, la mayoría de los países pues, recurrieron al gasto público, a endeudarse, a tener déficits muy elevados, a vender muchos bonos en el mercado para poder mantener los niveles de vida. Eso nos ha hecho que tengamos economías ahora tremendamente endeudadas. Cuando vino la pandemia, lo que se hizo fue profundizar todavía un poquito más el movimiento. Y los bancos centrales lo que hicieron fue mantener los tipos de interés en unos niveles negativos, algo que no había sucedido jamás en la historia, para intentar ayudar desde el punto de vista de la demanda a que las economías consiguieran sobrevivir. Cuando la pandemia más o menos empieza a remitir, nos encontramos en un escenario de fuerte recuperación, donde mucha inversión, mucho consumo se había pospuesto y eso lo que empieza a generar es una inflación preocupante. Y esto se veía ya desde finales del verano pasado. Pero la gran decisión aquí para los bancos centrales es actúo y empiezo a subir los tipos de interés y freno la economía o espero a ver si esto es un tema transitorio. Y justamente en ese periodo es cuando viene la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania tiene dos componentes. Primero, yo diría la tragedia humana, sobre todo, y la pérdida de vidas.
pero tiene un componente económico muy fuerte. Estamos hablando de que el 40% del grano, de cualquier tipo de grano, puede ser cereales, puede ser trigo, puede ser maíz, se produce entre Rusia y Ucrania, y la otra parte son las materias primas, especialmente las energéticas, donde nos vamos a una tasa alrededor del 40%. Entonces, si estos dos países no exportan ni petróleo ni gas y no exportan tampoco alimentos, cereales, pues tenemos una conjunción de factores tremendamente preocupantes, que nos dejan en un momento muy complicado porque la política económica para la mayoría de los países es intentar salir de la crisis que nos ha generado la pandemia lo más indemnes posibles, ¿no? Entonces, toda esa conflusión nos lleva a que la inflación sea muy elevada. ¿Qué puede pasar a partir de ahora? Pues como ha pasado con el tema político, yo creo que la historia es cíclica. En el año 82 hubo un presidente de la Reserva Federal Americana llamado Paul Volcker, que en una situación similar lo que hizo fue subir mucho los tipos de interés. Entonces, cualquier economista sabe que para frenar esta espiral, los tipos de interés tienen que estar altos. ¿Nos va a generar recesión? Sin duda. ¿Va a generar mayores tasas de paro? Sin duda. Pero en la medida que, desde el punto de vista político, se quiera posponer la cura, pues el impacto en la economía será mucho mayor. Me preguntaba si la situación ahora que estamos en verano y que el consumo energético es bajo, es más contenible, y cómo ve la previsión de cara a la llegada del invierno y del mal tiempo. Bueno, desde el punto de vista económico, yo creo que el verano va a ser un espejismo. Es cierto que gran parte de la población quería hacer gasto, que tenía ahorros acumulados y después de estar en esta especie de confinamiento, pues quería salir, viajar. Esto se está viendo en las estadísticas de las aerolíneas, de los hoteles. Hay un pequeño boom, pero cuando pase este periodo estival, pues vamos a empezar en una etapa un poquito más de ajuste. ¿Cuál sería el mejor escenario? Que hubiera una resolución fácil del conflicto de Ucrania, pero no parece probable. Y luego hay otro factor que vuelve a estar interrelacionado con el aspecto político, que es, hablamos de una globalización que prácticamente, me atrevería a decir, con la anterior administración americana llega a su fin. Y todo eso que había sido el credo del mundo occidental, el libre comercio, el multilateralismo, se pone en tela de juicio. Y nos vamos a un mundo que va a ser más regional. Nos vamos a mover más por bloques. Y ahí yo creo que la dificultad de la posición europea es que, siendo un bloque económico tan potente como los Estados Unidos, no estamos todavía tan integrados como nos gustaría. Somos, digamos, o tenemos la única moneda en el mundo que no pertenece a un Estado. Es decir, todavía tenemos los países europeos mucha discrecionalidad fiscal. Y esto es algo que no sucede en ningún otro sitio. Tenemos una política monetaria común, pero una política fiscal distinta. Y esto puede ser también un acicate a mayor incertidumbre, que lo hemos visto en las últimas semanas. Si los inversores no se creen la credibilidad de los gobiernos, van a empezar a atacar al mercado de bonos. Y vamos a ver tipos de interés en el mercado de bonos muy elevados. Hace apenas 10 días el bono italiano a 10 años estaba en niveles del 4%. Esto, comparado con tasas prácticamente cero que tenía hace 3 meses, pues es una preocupación, porque esa financiación italiana se va a pagar vía impuestos o vía recorte de gastos. Entonces, si no conseguimos integrarnos más en Europa, ese aspecto económico también nos puede pasar factura. Quiero hacer ahora de abogado del diablo. Uno de los argumentos de Putin, o uno de los argumentos de la Rusia de Putin, es que bueno, la OTAN se le ha colocado a las puertas. Durante todos los años 90 y la primera década del siglo XXI, la OTAN ha ido avanzando hasta llegar pues, prácticamente a las fronteras del antiguo imperio soviético. ¿Hasta qué punto esto ha sido, no sé si un error, o no se ha tenido en cuenta las preocupaciones, no entro si legítimas o no, pero reales de Rusia a la hora de acometer la ampliación, que ahora incluso va más allá? Vamos a, previsiblemente, llegar hasta la frontera de Finlandia con Rusia. Sí, yo retiraría la palabra error, porque efectivamente en parte de los estados que han ido ingresando lo han hecho porque quieren. Soberano, es verdad, sí, y bueno, la OTAN tenía cierto sentido, pero sí es verdad que a la OTAN y a la Unión Europea han tenido graves carencias, sobre todo de aproximación hacia Rusia,
cuando se podía hablar perfectamente con Rusia y se podían construir puentes importantes, es decir, poco después de la caída del muro de Berlín. Es decir, tanto en la época de Gorbachev, de Yeltsin e incluso al inicio... Que se llegó a hablar en algún momento, si no recuerdo mal, en la época de Yeltsin, en que, bueno, quizás Rusia debía ingresar en la OTAN. Bueno, tampoco era necesario. De hecho, hubo una asociación. Lo único es que no funcionó correctamente. Había un sistema de asociación como parecido al que puedan tener hoy Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? Pero ese sistema no funcionó y fue más o menos paralelo según iban ingresando antiguos socios de la Unión Soviética. Pero sobre todo en esa época se tuvo que haber hablado mucho más con Rusia, sobre todo para construir lo que había dicho en su momento Gorbachev, que era la Casa Común Europea, es decir, con unas condiciones de seguridad importantes para todos, para ellos y para nosotros, sobre todo porque Rusia históricamente ha tenido siempre problemas importantes de seguridad, ha tenido unas preocupaciones quizá excesivas, quizá histéricas, incluso en la época de los zares, ¿no? Pero también en la época de Stalin, es decir, durante la época soviética y después. Es decir, ha tenido una gran preocupación porque es un país fácilmente invadible, eso es cierto, y ha sido invadido por muchos a lo largo de la historia porque desde el lado europeo es muy fácil, es llano y se puede llegar, como llegaron las tropas napoleónicas y otras las polacas incluso, a Moscú en poco tiempo, ¿no? Ellos tienen ese problema de seguridad, que tienen una extensión, incluso le gustaría que el que estuviera detrás de las fronteras rusas fueran también rusos, ¿no? Es decir, extender cuanto más mejor. Y son preocupaciones legítimas, pero no de cualquier manera lo pueden hacer. Ahí está la clave. Es decir, son preocupaciones legítimas que hay que tener en cuenta y que hay que encontrar unas condiciones de seguridad. Y eso es en lo que falló estrepitosamente la OTAN y sobre todo la Unión Europea, que era la que tenía que haber hablado de las condiciones de seguridad, porque no es tanto la OTAN, es decir, haber continuado el diálogo que había habido ya en la época de la Guerra Fría, del final de la Guerra Fría, como fue el Acta de Helsinki, que era un tratado de carácter político, un acuerdo político, pero fue vital. Ojalá hubiéramos mantenido la relación con Rusia basándonos en Helsinki y luego en lo que fue la Carta de París ya cuando se derribó el muro, y a ver esa idea que tenía muy clara Gorbachev y que tenían también todos los estadistas que estaban en el momento de la caída del muro de Berlín. Pero se les vio caer de una manera tan fácil como un castillo de naipes el sistema soviético, que hubo un momento en que se les despreció por parte de Estados Unidos. Y quizá Estados Unidos pensaba también que un conglomerado europeo con condiciones de seguridad, con una Rusia que tuviera un sistema de seguridad con Europa, que eso alejaría a Europa de Estados Unidos. Y bueno, pues en fin, yo no voy a hablar de quién beneficia, quién perjudica, pero en fin, la clave es que perdimos unas oportunidades muy claras en los años 90 y que en aquella época, además, Rusia fue aceptando las ampliaciones de la OTAN en los años 90, las aceptó pensando todavía que había posibilidades de entendimiento. Pero es verdad que Rusia empieza a desconfiar en el 99, cuando la OTAN, por su cuenta, sin autorización de Naciones Unidas, es decir, lo mismo que ha hecho ahora Rusia, pues decide bombardear masivamente Serbia, Yugoslavia, y luego después invadir, entrar por tierra, es decir, primero la ataca por aire, luego la invade por tierra y luego consagra en el 2008 la secesión y la ruptura, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, la ruptura de la integridad territorial de un país. Es decir, cuidado, nosotros, y ahí Putin tomó sus notas, ¿no? Ahí tomó sus notas y luego eso le sentó mal. De hecho, en el 2008, que es lo que hace invadir Georgia. Invadir Georgia porque había rusos y para proteger a los rusos la misma excusa. Es decir, ahí fuimos poco delicados. Con ello no estoy diciendo que tenga un pretexto, que tenga una justificación lo que está haciendo, ¿no? Y además he dicho que sus preocupaciones de seguridad son legítimas, pero no a cualquier precio. Es decir, no tiene derecho de cualquier manera el poder conseguir el que se tengan en cuenta, se tenga sensibilidad. Pero es verdad que a partir del 2004-2005 en los dirigentes europeos ha faltado sensibilidad y Alemania siempre pensó que, bueno, haciendo mucho comercio con Rusia, eso le aplacaría y, bueno, se le podían dejar pequeñas incursiones, lo de Georgia. Luego vino en el 2014 otra vez con Ucrania y, bueno, pues esto en realidad es la fase final de esa situación en la que Putin ha venido tomando nota de muchas cosas que han ocurrido en Europa en estos años, ¿no? Y unos años después de esa anexión de Crimea de 2014, precisamente en 2019, llegaba el momento en el que muchos países se encuentran como que la OTAN ha perdido su sentido y el presidente francés llega a decir que está en muerte cerebral.
Y en cambio ha sido ocurrir la invasión a Ucrania y ese resurgir de la OTAN que estamos viviendo, incluso ahora mismo aquí en Madrid, con dos países intentando entrar, dos países que históricamente, Suecia y Finlandia, habían sido neutrales, intentando entrar en la alianza. ¿Creen que ha sido un error de cálculo de Putin, que su acción iba a revitalizar de esta manera la Alianza Atlántica? ¿Y creen que en algún momento la OTAN llegará a implicarse militarmente en el conflicto o que todo quedará circunscrito a Ucrania? Bueno, son dos preguntas muy distintas, ¿eh? Voy por la primera, ¿no? Efectivamente, estaba un poco en stand-by la OTAN, pero estaba en stand-by también porque Estados Unidos ya desde la etapa de Obama había dejado claro que no era su prioridad, que Europa para los europeos, África también para los europeos y que ellos se tenían que dedicar fundamentalmente al mar de China, ¿no? A esa zona. Entonces, eso ya venía de atrás, ¿no? Y Trump en realidad siguió con la misma idea. Y la retirada de Afganistán, no se olvide que la había pactado en realidad Trump y no Biden, ¿no? Es decir, estaba claro que la OTAN perdía fuerza y teniendo en cuenta además que nosotros, los europeos, hemos estado de vacaciones, en materia de defensa, es decir, se nos ha olvidado por completo que es una preocupación importante de todo Estado soberano. Es decir, hemos vivido durante muchos años y especialmente pensando que los dividendos de la paz de la caída del muro de Berlín eran eternos y que uno tenía que desarmarse. Ese desarme silencioso del 89 para acá lo vamos a pagar muy caro, muy caro. Y efectivamente nos hemos encontrado que cuando ocurrió lo de Afganistán y Estados Unidos nos dijo, ahí queda, si queréis vosotros, os ocupáis. ¿Saben lo que dijo Borrell? No encontró 6.000 soldados en Europa, a pesar de tener más de 1 millón, 6.000 para ocuparse y llevarlos a retener por lo menos el aeropuerto y tratar de seguir sacando gente de allí. Es decir, nos hemos dado cuenta de bruces en Afganistán y ahora clarísimamente que no tenemos medios para defendernos en un caso así y que efectivamente tenemos que volver al protectorado de Estados Unidos, eso es claro. Y luego en el caso de Suecia y Finlandia, no quisiera entretenerme, pero ellos lo que pidieron en el mes de febrero cuando ocurrió la invasión fue rápidamente utilizar una cláusula del sistema de la Unión Europea del Tratado, el artículo 42.7, que permite a los miembros de la Unión Europea pedir la solidaridad en caso de una amenaza. Y claro, es verdad que ese artículo 42.7 dice que todos los Estados miembros, los 27, que no somos una alianza exactamente militar, pero en ese artículo sí que hay una suerte de pacto de ayuda mutua, pero con una especie de bypass, vale, pero lo que haya que hacer se hace dentro de la OTAN. Entonces, cuando lo pidieron el Consejo Europeo, no quiso ni tratar lo que pidieron Suecia y Finlandia. Se le dijo, aquí, si hay ahora, porque ahora ya hay peligro, si hay que poner soldados, los ponemos los de todos. No vamos a poner soldados de España o de Italia o de Francia para ayudar a los suecos o a los finlandeses cuando ellos, al no estar en la OTAN, nunca nos ayudarían a nosotros. Se lo dijo con toda claridad en el mes de febrero. Entonces, claro, inmediatamente candidatura. Y aparte Finlandia lo hace bien, porque Finlandia se ha fiado durante mucho tiempo de Rusia e hizo bien mientras actuaron de buena fe. Pero no olviden ustedes que Finlandia fue invadida 2 veces, en el 39 y en el 40, y que perdió una parte muy importante de su territorio. Y al final ha conseguido la paz desde el año 40 hasta ahora, porque cambió paz por territorio. Es decir, que finalmente el derrotado entrega los territorios al más fuerte, ¿no? Y Finlandia ahora se ha dado cuenta de que puede a lo mejor seguir perdiendo. Al fin y al cabo tiene 1000 y pico kilómetros de frontera. Y es verdad que tiene un ejército magnífico. Es bueno que se una a nosotros porque tiene un ejército muy bueno, muy tecnológico, magnífico, ¿no? Y además hacía ya muchas operaciones con la OTAN, integrado en los ejércitos de los restos de los Estados miembros, y hacen lo correcto en este caso, porque efectivamente cuando haya que estar a las maduras, estamos todos. No ponemos los muertos solo algunos, ¿no? Y en la OTAN esa es la clave. Es decir, estamos todos para todos, pero todos dentro. Y lo que no pueden es que nos pidan ayuda, pero si ocurriera algo aquí en España o en Italia o atacaran a Malta, ellos miraban para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, pues empezarán a mirar para esta zona. Y lo otro ya no lo sé si... En fin, hasta ahora la OTAN se ha contenido, ¿eh? Es decir, hasta ahora la OTAN, es más, no ha intervenido nada. Es decir, sepan que todo el armamento y todos los planes y todo lo hacemos cada uno de los estados por nuestra cuenta. Es decir, es ayuda de cada estado a Ucrania. Y además con base jurídica en el derecho internacional. Cuando un estado se ha agredido, hay una obligación
jurídica de los demás estados de ayudar al agredido. Por tanto, toda la ayuda militar que les damos, toda la ayuda económica, financiera, no olviden que ya la Unión Europea en los 3 meses de guerra más de 25.000 millones de euros ya hemos puesto, no solamente en armamento, directamente 2.000 millones de euros en el fondo ese famoso de la paz, pero bueno, que es en este caso para procurar la paz en Ucrania, ¿no? Y no olviden que estamos sosteniendo a Ucrania, la administración, los sueldos de la gente, es decir, toda la administración se está sosteniendo y tiene además el compromiso de la reconstrucción, ¿no? Es decir, la OTAN lo que no quiere, lógicamente, ni ninguno de nuestros estados es que se cruce esa delgada línea roja en la que ahora mismo somos no beligerantes, pero no neutrales, Somos no beligerantes, podemos dar la ayuda mientras no sean capacidades personales. Es decir, todas las capacidades materiales se las podemos dar, pero lo que no se quiere es que este sea la primera fase de un conflicto devastador, que esto no sea la primera escaramuza, y hay que tratar de contenerlo y que la guerra sea una guerra militarmente contenida, geográficamente limitada, sabiendo, eso sí, que los efectos de la guerra son globales, son para todos. Incluso son consecuencias no queridas y son las más graves, las consecuencias económicas. Es decir, la geoeconomía es más importante ahora y seguramente durante varios años que la geopolítica. Pero vamos a tratar, de hecho la OTAN nunca, no hay ninguna recomendación, ninguna orientación. La OTAN como tal, en el tema de Ucrania, no. Es cada uno de los estados y los de la Unión Europea y cada uno por su cuenta nos sumamos a los objetivos de Ucrania de tratar de repeler la agresión. Pero la OTAN no ha intervenido para nada y cuando se le ha querido lo ha rechazado. Es decir, por ejemplo, lo del espacio aéreo, eso es una trampa tremenda que nos puede, porque a lo mejor no lo saben, lo dicen con buena fe en Ucrania, pero eso es automáticamente entrar en guerra, y entonces inmediatamente entrar en guerra con todas las consecuencias. Sí, porque hay que tener aviones para inmediatamente derribar a los cazas rusos. E igualmente los misiles de largo alcance que piden, no, porque ¿y si a alguien se le cruzan los cables y ataca directamente el interior de Rusia? Nos vemos involucrados, ¿no? Entonces, hay que contenerles. Quería seguir con José Luis, este viaje que estamos haciendo entre la geopolítica, las armas y la economía, en este caso como arma, en concreto el gas, la crisis energética, todo lo que estamos viendo. Enumero un poco de memoria lo que ha pasado en los últimos días, que quizá muchos ya conozcan. El 14 de junio Rusia cortó radicalmente el flujo de gas a través de uno de los principales gasoductos que llega a Alemania, el Nord Stream 1, cayó a un 40% de su capacidad. El miércoles pasado, el director de la Agencia Internacional de la Energía dijo que Europa se tiene que preparar para un corte radical del gas ruso. Al día siguiente, Alemania elevó la alerta, tiene 3 niveles, elevó la alerta al nivel 2. En el tercero ya, comportaría racionamiento, etcétera, etcétera. Y en su página, en la página del ministerio que lleva lo de las redes en Alemania, dicen que ahora mismo con el nivel de reservas de gas que tienen, que están en torno al 59%, si no recuerdo más, va a ser imposible que lleguen al 90% de reservas de gas el 1 de noviembre, que era lo que se habían marcado. Por tanto, estamos ante un previsible racionamiento de gas en Alemania, ante unos precios del gas disparados que, aunque solo empleemos un 17% en España, por ejemplo, para producir electricidad, empujan el precio al alza. E incluso el propio Zelensky ha dicho que la guerra no debería llegar, que hay que intentar evitar que la guerra llegue al invierno. Hablando en concreto de la crisis energética, si termina la guerra, termina la crisis energética, ¿bajarán los precios del gas o no? Es una buena pregunta, ¿no? Ojalá termine la guerra, ¿no? Por lo que implica. Pero ahora mismo no parece el escenario central. Yo creo que va a ser una guerra de desgaste que muy probablemente va a terminar cuando las partes se cansen y en un equilibrio, digamos, que lo den por hecho. Yo creo que luego la guerra tiene también un componente moral muy importante. Es decir, oye, aceptamos esto y toda la gente que ha muerto pues pasa mejor vida y aquí paz y después gloria. O realmente ha sido un ataque contra un país soberano, un atentado contra los derechos humanos. Yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta en Europa es que la libertad tiene un precio. Y como antes comentaba, aquí no hemos invertido en defensa nada. España es el segundo país por la cola después de Luxemburgo. Pero Luxemburgo es una ciudad, no es un estado como cualquier otro europeo, ¿no? Entonces yo creo que ese dividendo de la paz que nos hemos arrobado, yo creo que ahora hay que volver otra vez a invertir en nuestra defensa. Y eso puede tener un componente que a priori puede ser negativo, pero también tiene un componente positivo porque hay que recordar
que los mayores avances en el desarrollo tecnológico y en la productividad se produjeron justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todas las innovaciones tecnológicas que se produjeron durante la guerra pasaron al sector privado. De hecho, Internet, que es una de las grandes cosas, es algo que hizo el Ministerio de Defensa americano. Entonces, yo creo que ese dividendo que nos puede generar toda esta innovación puede ser positivo. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Yo creo que tenemos un problema bastante serio de energía y no solamente de energía. Yo creo que casi más preocupante es el de la alimentación. Se está calculando que va a haber millones de personas que pueden morir de hambre por el conflicto. Y esto, hay países como, por un ejemplo, Egipto, que dependen el 100% de las importaciones de Ucrania. Entonces, en estas cosas, y dado que tenemos hoy aquí a Antonio Huertas, lo comentamos, el seguro ahora mismo juega un papel fundamental. Y esto a lo mejor es poco conocido por la población, porque ahora mismo hay miles de toneladas de grano esperando para ser embarcadas en el puerto de Odesa. Las cosechas que se han producido pues están allí almacenadas. Que veremos en las noticias cómo los rusos están intentando robar el grano para llevárselo a su país. Entonces, hay un principio de acuerdo donde los rusos se comprometen a no invadir Odesa, siempre y cuando los ucranianos quiten las minas del puerto y la marina turca, que es el jugador que está en medio, escolte a los grandes cargueros, porque solamente se puede, digamos, exportar esa alimentación, ese grano, a través de grandes barcos. El tren no funciona ni ningún otro medio. Pero ¿cuál es la pieza del puzzle que falta? Si las grandes aseguradoras no hacen el seguro de flete para esos navíos, los navíos no se van a atrever a ir hasta allí a por el grano. Entonces, tenemos una situación muy complicada y otra pieza del ajedrez que quizá podamos comentar, que es el caso de Turquía, donde tiene una relación ambivalente, por un lado con Rusia y por otra parte con el mundo occidental, y es miembro de la OTAN y es el que está bloqueando la entrada de Suecia y de Noruega, ¿no? Pero yo creo que esos precios de la energía que comentabais, yo creo que van a seguir altos. Hay países en Europa que ya están haciendo racionamiento de energía para que la población se acostumbre a vivir sin electricidad durante un periodo de tiempo al día. Y yo creo que depende de cómo sea el invierno, vamos a tener un escenario complicado. ¿Es altamente probable que el conflicto termine antes de Navidades? Yo creo que no. Yo creo que este conflicto puede durar un poco más. ¿Se puede escalar? Pues la verdad es muy difícil de saber. Yo creo que lo que nos dice, digamos, la gente que se dedica al aspecto militar, un conflicto abierto de Rusia contra el mundo occidental no sería una decisión muy inteligente por parte de los rusos, porque las capacidades militares que tienen ellos no son las que pensaban con las que contaban. Todos conocemos que hay información ya de planos que ha cogido a militares rusos donde pensaban tomar Kiev en 48 horas. Eso no se ha producido. Entonces, ha habido ahí fallos en el aspecto militar que son difíciles de solventar. Entonces, un conflicto más abierto para ellos puede tener un resultado calamitoso, ¿no? Entonces, para el mundo occidental, pues por una parte tenemos precio de los alimentos más caros, precio de la energía más caro. Ahí el único factor que puede jugar a favor es Arabia Saudí, si exporta más petróleo. Y luego hay un factor que no quería dejar de comentar, que es otro aspecto curioso dentro de la Unión Europea. El tema de la sostenibilidad y el tema del medio ambiente, pues es algo que en los últimos años los europeos hemos intentado hacer algo muy bien y tener un mundo más sostenible, con más utilización de energías renovables y menos de energías fósiles. En este contexto, ¿hay que repensar todo eso o seguimos hacia adelante? Se está volviendo a quemar carbón. Austria ya ha cambiado una planta de gas a carbón. ¿Esto en qué medida, perdona por rematar esto, en qué medida afecta a la sostenibilidad y a la transición energética tal y como la teníamos planeada? Yo creo que la sostenibilidad ha venido para quedarse. Yo creo que eso es un camino que no nos podemos permitir el lujo de aparcarlo. Otra cosa es cómo se gradúe. El tema del carbón, Alemania va a necesitar carbón. Probablemente Polonia va a necesitar carbón. Entonces, yo creo que ahí a lo mejor hay que dar cierto grado de flexibilidad. Yo creo que en estas cosas ninguna postura muy radical suele ser acertada. Entonces, hay que reconocer que tenemos un evento que no estaba previsto y habrá que lidiar con ello. Pero creo que de alguna manera habrá que ajustarlo a la realidad actual.
Pero lo bueno de la parte de la sostenibilidad, donde yo creo que la mayoría de las personas o las empresas están muy implicadas, es que hablamos mucho de medio ambiente, pero hay otra parte que es la social, la parte que nos toca a nosotros, que es una parte muy complicada. Hay gente que lo va a pasar muy mal. Incluso aunque se ha hecho un gran esfuerzo por la Comunidad Europea, y sobre todo en el mundo financiero, yo creo que todavía no es suficiente. Todavía no tenemos ni siquiera indicadores para medir el grado de avance, ¿no? Entonces yo creo que esto va a cambiar un poquito las reglas del juego y una de las cosas positivas que decís al principio es que probablemente en Europa vamos a estar un poquito más integrados. Que Suecia o Noruega vuelvan otra vez a la casa común, yo creo que es algo tremendamente positivo. Incluso en el caso del Reino Unido, que con el tema del Brexit había decidido cortar un poco amarras con el continente, se han dado cuenta que hay una parte muy importante que es la defensa, y la defensa es común. Entonces yo creo que ahí lo que vamos a incrementar es otra vez la cooperación. Entonces, algo que se ha visto a lo largo de la historia de la integración europea, que es en momentos de crisis cuando se producen los grandes avances en la integración. Y cuando llegan los momentos de expansión es cuando se producen los estancamientos y las diferencias. Una de las personas que nos está acompañando esta tarde quiere preguntarles si creen que podría acelerarse un cese en las hostilidades dadas las enormes pérdidas humanas en el ejército ucraniano. Añado yo que también el ejército ruso está teniendo pérdidas muy altas y un gran coste de vidas de soldados. Y hablabas, Araceli, precisamente antes del caso de Finlandia. Se ha hablado también de una solución a la finlandesa, de que Ucrania acepte finalmente una cesión de una parte de su territorio a cambio de una paz. ¿Cómo creen que va a acabar realmente esta guerra? Pues el perdedor tendrá que aceptar las consecuencias de la derrota y, desde luego, el ganador deberá conformarse con menos de lo que pensaba, pero con lo que ha podido conseguir. Y punto, ¿no? Es decir, empezar negociaciones. Es verdad, se está hablando y hay varios estados que directamente, bueno, pues lo han hecho. Alemania, Francia e Italia. Y también Estados Unidos. Hace menos de un par de semanas tuvieron una larga conversación Blinken y Lavrov, precisamente hablando de la posibilidad de un cese del fuego, una tregua durante un tiempo. Sabe que al menos una tregua por lo menos permite en fin, tranquilizar las cosas, cuidar a la gente y volver a la mesa de negociaciones, ¿no? Que eso sería lo deseable, ¿no? Eso sería lo deseable. Es verdad que luego hay un grupo de estados en la Unión Europea, en este punto es donde hay cierta división, no en otros aspectos, pero aquí sí que hay cierta división, donde hay estados que quieren retribuir al pasado, quieren venganza, quieren que efectivamente tiene que pagar Rusia por todo lo que ha hecho. Que en principio es verdad que es lo que te pide el cuerpo, pero también lo que te pide el cuerpo es parar esta guerra, primero por las consecuencias humanas que se ha dicho, efectivamente, y también sobre todo por las consecuencias económicas brutales que está teniendo para especialmente África, especialmente, ¿no? Es decir, países como Egipto, como Líbano, Túnez, lo van a pasar muy mal, pero en realidad casi toda África, y África, efectivamente, nuestro flanco sur, nuestro vecindario sur, es muy problemático y también está muy ocupado, muy colonizado por China y Rusia. Y al fin y al cabo, este es un conflicto que es una confrontación para tomarse el pulso entre Rusia y entre China y Estados Unidos. Es decir, que no vendría mal parar este conflicto lo antes posible, porque las consecuencias serían buenas. Pero es verdad que hay países como Polonia, como Chequia, algunos más que consideran que tiene que llegarse hasta el final y derrotarse como se derrotó a Hitler. Eso se puede llegar a hacer, pero naturalmente con un conflicto devastador. Y devastador para todos, y devastador en lo humano y en lo económico, porque ahora tenemos el efecto económico y el efecto humano contenido a esa zona, pero un efecto continental en todo el continente sería muy grave. Es decir, esta crisis tiene implicaciones existenciales para la Unión Europea y hay que tratar de contenerlas y hay que tratar efectivamente de parar la guerra lo antes posible. Claro que sería deseable que devolviera todo conforme a lo que exige el derecho internacional, que no caben adquisiciones de territorio conseguidas por la fuerza, eso es cierto, pero Rusia mira a ciclo largo. Y piensa lo que hizo Estados Unidos con México. Le quitó 1/3 del territorio de México, y no ha pasado nada. Y López Malo no dice nada de lo que está pasando, de lo que pasó. Marruecos invadió el Sáhara y le hemos reconocido hace pocas semanas que, bueno, han pasado 46 años y esa herida hay que cerrarla. A Israel le hemos reconocido que esa herida hay que cerrarla. Es decir, se da cuenta de lo que ocurre y Kosovo hay que cerrarla y eso ya no se vuelve atrás. Es
Entonces, Rusia se da cuenta de que con ciclos largos la historia está a favor siempre del agresor. Nos guste, ¿no? Es así. Y son pocos los casos en que se ha conseguido una vuelta atrás a la situación que había previamente. Entonces, es muy difícil conseguir que Rusia se marche inmediatamente. Las sanciones las va a tener durante mucho tiempo y eso es lo que a lo mejor le puede disuadir que se quede con el Donbass, pero que no ataque Odessa, porque Odessa es importante para Ucrania. Es el puerto, el único puerto que le queda libre y para sacar efectivamente el grano y toda su exportación. Y es vital, porque si no, se van a tener que comer el grano de aquí hasta la eternidad, ¿no? Porque no sale por tren. Pueden salir unas... Lo que ha dicho el presidente del Gobierno hace unos días de que España ofrecía trenes es absurdo, es decir, es imposible sacar el grano por trenes. Puede ser para una familia, para un pueblo, pero no todo el grano, los miles, cientos de millones de toneladas que hay allí tienen que salir por barcos, ¿no? Entonces, creo que en fin, el conflicto debe terminar lo antes posible y volver a la mesa de negociaciones. No cabe ninguna solución a un conflicto si no se negocia. Es decir, eso de que no hay que negociar, hay que negociar. Hay que negociar con el enemigo, hay que negociar con ellos y hay que negociar. Y es verdad que ahora nos duele mucho con Putin, pero hay que mirar más allá. Es decir, Putin acabará muriendo como todos, es decir, pasarán 5 años, 8 años, pero hay que restablecer las relaciones con Rusia y no se puede retribuir al pasado. Lo que hay que pensar siempre es en el futuro. Es decir, otra cosa es que haya personas concretas que cometieron crímenes que sean llevadas a los tribunales, pero el pasado, cuando ha ocurrido, ya ha ocurrido y lo que hay que es restañar esa situación. Hay que reconciliar. Es decir, como se hizo en el fondo con Alemania. Sí, se derribó a Hitler, pero inmediatamente reconciliación y volverlos a reintegrar en la vida ordinaria, pacífica de las naciones. Es decir, ojalá haya esa tregua que se ha estado pensando, que se está hablando en algunos momentos, se pueda contener a países que creen que hay que llegar hasta el final, pues que lleguen ellos. Es decir, es imposible. Es decir, con este gobernante en Rusia, si vamos hasta el final, puede ser absolutamente devastador. Bueno, precisamente Biden, que no ha podido venir, está, aunque se queda por aquí cerca, en aquella pieza que escribió en el New York Times, en la que fijó los objetivos de Estados Unidos, dejó claro que esto tenía que terminar en una mesa de negociación. Quiero decir que no confundamos esto con la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados decidieron que aquello tenía que terminar con la rendición incondicional de Alemania. Aquí no va a terminar con la rendición incondicional de Rusia, va a terminar en una mesa de negociación y el presidente de Estados Unidos, la OTAN, Occidente, considera que lo que hay que hacer es elevar el precio para que Putin se siente en esa mesa, ¿no? Pero quería tocar, lo digo porque es una cosa que bueno, va saliendo de vez en cuando, José Luis lo ha mencionado un par de veces. Yo el otro día estuve con un grupo de periodistas, nos convocaron a algunas de las ONGs más conocidas que trabajan en África y el panorama que nos pintaron fue terrorífico. O sea, que lo que viene no tiene antecedentes en la historia. Los millones de personas que pueden morir en África. En el Cuerno de África hay una sequía ya desde hace tiempo. China está sufriendo la peor cosecha de su historia. La India ha cerrado sus exportaciones. Rusia, Ucrania, ya vemos lo que está pasando con el grano. Incluso en Estados Unidos creo que tampoco la cosecha es lo mejor, ¿no? Entonces el tema ya, pues evidentemente, o sea, cuando hablaban, es que las cifras ya ni las quiero recordar porque hablaban de igual de 30 millones, sobre todo niños menores de 5 años, muchos de ellos ya están en fase de desnutrición, que morirían. No tanto este año como el año que viene. Ellos lo ven más, a, digamos, medio plazo el año que viene. Pero ahí lo que me pregunto, es una pregunta bueno para José Luis, pero también para los dos, es que recordemos que toda la inestabilidad en el mundo árabe, en el norte de África, la primavera árabe empezó por el precio del pan en algunos de estos países, ¿no? Es decir, la que puede venir en todo el Sahel, ellos incidían sobre todo en la zona del Sahel, las consecuencias de una hambruna sin precedentes pueden ser devastadoras y cosas como las que hemos visto lamentablemente en Ceuta, bueno, se pueden convertir casi en moneda corriente. No sé si este es un panorama demasiado apocalíptico o te parece verosímil. Yo creo que apocalíptico no es. Esta mañana estaba consultando la Organización Mundial de Alimentos, la página web la puede consultar cualquiera. El índice agregado de los alimentos en el mundo ha subido desde diciembre hasta el mes pasado un 20%. Eso es una cantidad sustancial. Nunca se ha producido un incremento tan fuerte. ¿Va a tener, digamos, una repercusión sobre la población? Pues sin duda. Y seguramente sobre la parte más débil de toda la cadena de valor, ¿no? Entonces yo creo que eso es un fenómeno que está ahí y que nos va a afectar a todos
y que sobre todo lo que nos va a generar es mucha inestabilidad política, ¿no? Si ya estamos viviendo un ciclo donde se está viendo lo que se ha venido a denominar la figura del hombre fuerte, ¿no? En muchos países se buscan líderes que tengan un perfil bastante autoritario, pues todo esto nos va a llevar probablemente a olvidar todas las lecciones que desde el punto de vista económico hemos aprendido desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esta parte yo creo que hay que tratarla de una forma prioritaria, el tema de la alimentación, y sobre todo en la parte de los países en vías de desarrollo, ¿no? África, sin duda, pero también, y nosotros lo vemos todos los días, en América Latina. Entonces, si a esto le unimos el efecto de la pandemia, pues es una combinación tremendamente peligrosa, ¿no? ¿Eso puede generar más inestabilidad? Bueno, pues pudiera ser, ¿no? Pero yo creo que muchos de los países, de alguna manera, ya están alineados. China, en el caso de África, lleva allí desde los años 80. Ha habido 3 grandes fases. Primero una política en los 80, donde intentaron introducir el maoísmo, sus ideas. A partir del año 2000 fue una etapa más económica, donde empezaron con las materias primas, las infraestructuras y una serie de cosas. Y de esta parte lo que están siendo muy activos es el tema de la financiación. Entonces, ellos intentan generar vínculos de dependencia con muchos países, que es muy contrario a la doctrina occidental, donde se intenta generar relaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esa es otra baza que está ahí, pero vamos, yo, por ver un poco al tema de la geopolítica, la regionalización del mundo, el alinearnos en 1 o 2 bloques, pues yo creo que eso es ahora mismo lo que está encima de la mesa. Y luego tampoco hay que olvidar que tenemos otro conflicto, que de momento aquí no hablamos mucho porque nos pilla muy lejos, que es el tema de Taiwán. Si China hiciera un movimiento similar, pues tendríamos un mundo mucho más revuelto. Si a eso le añadimos estados endeudados, muchas empresas endeudadas, familias endeudadas y tipos de interés más altos, pues podemos vivir una situación complicada, ¿no? Pero también yo por dejar un atisbo de optimismo, y esto lo comentábamos, hubo otra época en la historia que fue parecida a la actual, de guerras, de pandemias, de situación muy complicada, donde incertidumbre era la palabra. Esa época, que fue del siglo XIV al XVI en Europa, la redescubrimos en el siglo XIX y la llamamos el Renacimiento. Pero la palabra Renacimiento no surge hasta 1855. No sabíamos cómo se llamaba esa época. ¿Por qué es similar a la actual? Porque hubo mucha investigación, hubo mucha innovación, hubo descubrimientos. Allí tuvieron pues, la imprenta. Nosotros hemos tenido Internet. Ellos hicieron el descubrimiento de América. Nosotros hemos sido capaces de generar una vacuna en apenas 2 años para luchar contra el COVID. Y hoy tenemos más científicos en la Tierra que los que hemos tenido en los últimos 20 siglos juntos. Entonces, yo creo que ese aspecto positivo, cuando estamos en mitad de la tormenta y todo parece tan negativo, nos olvidamos que es en estos puntos de la historia donde se producen las inflexiones hacia una situación mejor. Pero ahora mismo, pues, como se suele decir, ¿no? Estamos en esa hora de la noche donde todo es más oscuro, que probablemente es justo antes de amanecer. Hay muchísimas preguntas, nosotros tenemos muchas preguntas, pero dada la tarea heroica de llegar hoy hasta aquí, creo que es de justicia que vayamos dando paso a muchas de las preguntas que nos están enviando. Diana. Sí, por ejemplo, estaba yo pensando precisamente, ahora escuchando a José Luis, te voy a pedir que, o más bien alguien de las personas que nos acompaña, que saques la bola de cristal porque se preguntan hasta qué nivel puede llegar a subir la inflación. Dicen que un economista es una persona que le dirá mañana por qué no pasó hoy lo que predijo ayer. Eso es lo que nos enseñan en la facultad, ¿no? Yo creo que va a superar el 10% y dependerá mucho de la energía y de los alimentos. Y aquí vamos a tener que lidiar con el Banco Central Europeo. Yo creo que tiene que moverse desde el punto de vista técnico, pero también tiene un componente político importante. De hecho, la presidenta actual del Banco Central Europeo tiene un perfil más político que técnico. Entonces, nos va a obligar a tomar una decisión. ¿Queremos poner un freno a la inflación de forma rápida o queremos darnos una oportunidad de que las cosas se ajusten por sí solas? Lo que hemos visto en estos últimos 6 meses es que las previsiones del Banco Central no se han cumplido. La inflación crece y se está empezando a estancar. Solo una resolución rápida del conflicto podría generar un ambiente más positivo. Pero luego tenemos otro factor que es Estados Unidos. La FED yo creo que va a actuar de una forma muy rápida.
Y cuando la FED obligue a subir los tipos de interés, aquí nos vamos a sentir casi en la obligación de seguirlas. Entonces, yo creo que la inflación superará el 10% y creo que nos vamos a preparar a tener tipos de interés, si hoy están en el 0, volver a tasas del 2, del 3 o del 4%, yo creo que ahora mismo son opciones muy probables. Una para Araceli. Es cuál es el papel de China. Por enmarcarlo un poco, Rusia tiene un PIB entre el de España y Italia, si no me equivoco. Es un factor de estabilización, pero no es el mayor desafío para Occidente. Sin duda es China. Antes de la guerra todo lo que leía era no haber guerra porque a China no le interesa que el comercio siga fluyendo, etcétera, etcétera. Bueno, luego nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. Taiwán produce más de la mitad de los chips del mundo y la industria del automóvil ha estado parada de manera intermitente porque no llegaban los chips de Taiwán, pues por las disrupciones en el comercio internacional. La pregunta, este es el marco, la pregunta que nos hacen es ¿cuál es el papel de China en todo esto? ¿Está esperando para invadir Taiwán? No, yo creo que ha tomado nota de lo que ha pasado y de la unidad de Occidente y de la resolución tan inmediata, tan contundente y sobre todo tan rápida. Es decir, los europeos no creíamos ni que fuéramos a actuar y hemos actuado con mucha rapidez y hay que reconocer que con una gran unidad con Estados Unidos. Y además hemos actuado de manera muy clara y Estados Unidos también. Es decir, China ha tomado nota, seguramente le gustaría, pero todavía no puede y sobre todo viendo la respuesta. Al fin y al cabo, el tercer portaaviones lo acaba de votar en esta semana, es decir, todavía hay distancia militarmente entre China y Estados Unidos. Entonces, sabe, quiere, pero no puede. Le pasa lo contrario que a Estados Unidos, ¿no? Es decir, está en una situación en la que es justamente contraria. Pero yo creo que China realmente es la gran potencia del futuro y además es muy claro el declive de Occidente. Digo declive, es decir, deslizamiento muy suave. No hablo de una decadencia, no hablo de una caída de Occidente, ni mucho menos, pero está claro que este declive ya empezó en realidad con la caída del muro. Es decir, nuestra propia victoria sobre el sistema comunista también marca un cierto declive de Estados Unidos y de una cierta inhibición de Europa en el mundo. Y yo creo que en este caso China ha sido la gran beneficiada de estos años y especialmente en la pandemia y ahora también, ¿no? Y China ha tomado nota de lo que ha pasado y sabe perfectamente que no debe atacar Taiwán porque efectivamente tiene una respuesta ahora inmediata y puede ser contundente y que no tiene suficiente fuerza para actuar y que además está la anglosfera con sus pactos y que en Asia se ha reorganizado Reino Unido, Nueva Zelanda, Australia y responde. Porque sí ha cambiado la política de Estados Unidos, porque hasta ahora era la ambigüedad, le llamaban, era no te vamos a decir si respondemos o no respondemos y ahora parece, desde que está Biden, es muy claro mucho que va más a tener claro, respuesta, ¿no? Que va a tener respuesta. Y además no le interesa a China. China, al fin y al cabo, es un gran socio comercial de Estados Unidos. Tenemos ahí una dependencia muy fuerte entre ambos. Igual que nosotros, al fin y al cabo, nuestros dos socios principales comerciales son Estados Unidos y China. Y el tercero es Rusia. En ese aspecto nosotros hemos arriesgado mucho con las sanciones porque Estados Unidos no ha arriesgado nada con las sanciones a Rusia. Apenas tenía dependencia de gas en un menos de un 10% de productos energéticos. Y, desde luego, comercialmente no tiene comercio apenas a Rusia con Estados Unidos. Nosotros sí. Rusia es nuestro tercer socio comercial y por eso sufrimos mucho nosotros y se ha visto en los precios y también en el fondo ellos, aunque ellos estén desviando hacia China o hacia India, pero claro, a precios muy baratos todo lo que están pudiendo desviar comercialmente hacia esas zonas. Pero no olviden, en el fondo, esta es una guerra que también la puede parar China. Cuando hemos hablado antes de cómo se podría parar, si China quisiera lo puede hacer. Pero a China le interesa en parte esta guerra siempre que no se descontrole mucho. Es decir, que le interesaría que termine relativamente pronto. Ha sido un buen test. Por un lado, ha hecho que Rusia sea dependiente mucho más todavía de China de lo que era. Entonces, dependiente comercialmente, dependiente en todos los ámbitos, militarmente también. Y sabe también incluso que políticamente ha dependido, porque al fin y al cabo Rusia es solamente un gran proveedor de materias primas y de recursos energéticos, pero no tiene ciencia, no tiene tecnología y no tiene poder blando. Es decir, ¿quién se quiere ir a vivir a Rusia? O a China. Perdón, a Rusia. Bueno, China tiene cierto interés, pero a Rusia, ¿quién se quiere? Si no hay ciencia, no hay tecnología, allí los recursos salen rápidamente, no se procesan allí, no se reinvierten allí, no hay transformación. Es decir,
Rusia no es nada y efectivamente su Producto Interior Bruto es muy bajo. ¿Por qué? Porque simplemente lo que sale se queda entre los oligarcas y para mantener el Estado. Es decir, es un país, eso sí, con ninguna deuda prácticamente, ¿no? Eso hay que reconocerlo, ¿no? Tiene un PIB un poco mejor que el de España, pero no olvidemos que España tiene un endeudamiento por generaciones, ¿no? Ellos no tienen apenas endeudamiento, eso es claro. Y lo que habían ahorrado para la guerra es verdad de más o menos 300.000 millones están embargados y no se les deja tocar para la guerra, ¿no? Es decir, en ese aspecto Rusia está sufriendo y China está contenta porque sabe que Rusia queda mucho más dependiente. Por un lado, también a China le encanta que la Unión Europea se haya visto debilitada como consecuencia de esta situación y que haya tenido que volver al protectorado con Estados Unidos. Es decir, la gran potencia es China. Es China y está claro, es verdad que militarmente todavía tiene un trecho que recorrer, pero no olviden, económicamente ya está en lo máximo y va a seguir además científicamente, tecnológicamente, porque las grandes potencias son las que tienen capacidad de generación de conocimiento, de investigación y de ciencia. Ahí está el futuro y en eso China ha sabido apostar en los últimos 20 años, lo digo porque, por ejemplo, España estaba mucho mejor que China al principio de este siglo 2000. Estábamos nosotros mejor que ellos y ahora, naturalmente, ellos son prácticamente con Estados Unidos la gran potencia tecnológica, incluso superando a Estados Unidos en inteligencia artificial, en computación cuántica, en fin, en materia condensada. Supera en 8 veces el número de físicos, de matemáticos, de químicos, es decir, los que crean ciencia, que son estas ciencias básicas. Y luego tiene un ejército de ingenieros para aplicar los conocimientos. Y efectivamente están en todo el mundo, están en África, están en Asia. Tienen ya bases militares en África. Es decir, en nuestra antigua colonia, Guinea Ecuatorial, ha sido la primera base militar. Es decir, se están demostrando ante el mundo, ante los continentes, que ellos son ahora los que tienen cierta capacidad de influencia. Y hoy el mundo no es tanto militarmente, sino quien tiene capacidad de influencia y te lo da hoy el dominio tecnológico. El tener la ciencia, el tener la investigación es lo que te lleva, efectivamente, la investigación militar es la que lleva al resto de conocimientos. En ese aspecto hay que reconocer que si Alemania se une a la investigación, que como saben tenía autocontención en temas sobre todo del espacio, en física, en conocimientos básicos, y ahora Alemania ha dicho que vuelve en todos los aspectos estratégicos, militares y de investigación. Nuestra pequeña esperanza en el medio y largo plazo. Pero China es la gran vencedora, clarísimamente, porque era artificial. Lo que ocurrió desde la caída del muro era artificial, que solo fuera Estados Unidos y una potencia, en el fondo, decadente, ¿no? Está claro que China tiene todas las condiciones de territorio, de población y de inteligencia, de inversión en inteligencia, y además van a por todas, en todos los continentes, a tener influencia, a garantizarse tierras raras, a garantizarse todos los productos en todo el mundo y, al fin y al cabo, ha hecho también mucha cooperación con más éxito que nosotros los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, porque hacen cooperación, como dicen en África, sin interferencia, es decir, no preguntan quién es el tirano, si hay que acabar con la tiranía, no preguntan por los derechos humanos, no preguntan por el Estado de Derecho, lo llama cooperación sin interferencias y además en infraestructuras críticas haciendo dependiente a muchos estados, incluso algunos de la Unión Europea. Sus infraestructuras críticas también se las han alquilado a China, ¿no? Es decir, la extensión de China es impresionante en todos los órdenes, ¿eh? No obstante, si me permite, Araceli, a lo mejor yo discreparía un poquito en cuanto a lo que es el avance tecnológico en la innovación, ¿no? Porque mi entendimiento a lo largo de la historia es que para que se produzca esa innovación y esos avances científicos hace falta mucha libertad, hace falta emprendimiento. Y a mí me recuerda un poco la situación de China actual, un poco la que se vivió con Rusia en los años 50 o 60. Había muchísima gente que pensaba que Rusia pasaría a los Estados Unidos rápidamente, se convertiría en la primera potencia. Esto eran portadas del Fortune 500 o del Forbes durante muchas semanas, por esa gran dedicación de presupuesto, investigación, científicos y demás. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de la historia, y vuelvo otra vez a la parte del Renacimiento, fueron las pequeñas ciudades de Estado las que hicieron las grandes aportaciones, las grandes innovaciones, desde las sociedades anónimas a compañías de seguros, por poner un ejemplo. Entonces yo creo que ese modelo que ellos han creado en una economía de desarrollo va a tener algunos pilares débiles. Y si eso fuera así, yo creo que sería una ventaja para el mundo occidental comparado con ese colectivismo que intenta organizar todos los recursos de la mejor manera. Hay una pregunta relacionada directa o indirectamente con esto. Nos dicen, ¿qué nos hace falta para crear el equivalente a Silicon Valley en Europa?
ser líderes en innovación, sobre todo en inteligencia artificial? Yo creo que hace falta, o sea, talento, que yo creo que lo hay en las universidades. Y aquí estamos en el Ateneo hoy, que es un poco del mundo griego, donde se concentraba la sabiduría. Y la Universidad de Salamanca, una de las principales en España, ¿no? De las más antiguas, por no decir la más antigua. Entonces, yo creo que el talento o el conocimiento está. Y la otra cosa que hace falta, yo creo que es esa libertad de empresa. Yo soy de la opinión que en los colegios habría que leer un libro que se llama Camino de servidumbre, que lo hizo un economista austriaco que se llamaba Hayek. Y Hayek era un especialista en política monetaria, pero le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, le tocó vivir el auge del nacionalismo en Austria y en Alemania, y al final tuvo que emigrar al Reino Unido y a Estados Unidos. Y él se permite escribir ese libro, que no es un libro de economía, sino que es un libro más bien de política. Y hay uno de los capítulos que va sobre ese tema, sobre los avances científicos. ¿Cuándo se producen esos avances científicos? Pues cuando la gente da lo mejor de sí en un entorno de libertad. Cuando a la gente le obligan a hacer algo, es muy difícil que eso tenga éxito, ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto, que no es igual ser liberal que la expresión francesa, el laisser-faire, el dejar hacer. Yo creo que también el mercado tiene un límite donde hay que intervenir para que no se generen asimetrías, ¿no? Pero que si tenemos esa libertad, si apostamos por la empresa, por el empresario, si apostamos por el conocimiento, yo creo que eso va a venir seguro. Ahora, si lo que nos ponemos es la meta al principio, yo creo que no todos los medios valen para conseguir el fin. Hay muchas preguntas de economía y de energía. Estamos recibiendo muchas preguntas de las personas que nos acompañan esta tarde. Dice una de ellas, ¿se plantea o puede plantearse seriamente una vuelta a la energía nuclear abandonada en parte por varios países de la Unión Europea? Hablábamos antes precisamente del carbón. ¿Se plantea cómo lo ven ustedes? ¿Creen que está abierta esa puerta de regresar a la energía nuclear en la Unión Europea? Bueno, hay países como Francia que directamente no la han abandonado, pero otros como Alemania que están en ello. Yo creo que se va a producir seguro. De hecho, se están haciendo pequeñas plantas de producción de 50 megavatios o cosas por el estilo, en Francia seguro y en el Reino Unido. Se está volviendo a reactivar. Otro fenómeno que ha sucedido muy recientemente es que dentro de lo que es la regulación europea de sostenibilidad, la energía nuclear que estaba fuera vuelve a estar dentro. Entonces yo creo que en este tema de la sostenibilidad o de las energías renovables, yo creo que hay que dejar la ideología aparte, hay que ser pragmáticos. Yo creo que probablemente sea una de las energías más limpias que se están produciendo. Lo que pasa es que también yo creo que hay mucha contaminación o mucha simplificación de la realidad, ¿no? Claro que estamos, pues como pasa con los coches eléctricos, yo creo que es un gran avance de la civilización, pero cuando uno habla con un ingeniero, las baterías de los coches son un problema del reciclaje y esa parte nos olvidamos un poco de ella, ¿no? Entonces yo creo que la energía nuclear va a volver a Europa y va a ser probablemente una de las fuentes principales. Pero también las energías fósiles, que ahora estamos en la prohibición o en la limitación, la Agencia Internacional de la Energía, en su informe anual de transición, reconoce que para el 2050 más del 20% de la energía consumida en el mundo va a venir de energías fósiles. Entonces yo creo que ese pragmatismo, como pasa en la política, tiene que existir. Una pregunta para Araceli. No sé si en todo esto, de vez en cuando, tengo la impresión de que tenemos una visión muy eurocéntrica. Es cierto que en Naciones Unidas 141 o 147 países votaron en contra. 141. 141. Bueno, en contra de Rusia. Pero hace no mucho veía un hilo de Twitter del que fue primer ministro finlandés, Alexander Stubb, que es también un intelectual, y él mostraba cómo gran parte de Asia, África y Latinoamérica considera que esto es un problema de Occidente, acusan a Occidente de hipocresía, ¿sabes? Cuando invadieron Irak, en este caso Estados Unidos, pues no se montó la que se montó, etcétera. Volvemos a un mundo con dos bloques económicos y políticos también.
En parte sí. Antes he comentado del declive de Occidente y efectivamente significa que una buena parte del mundo, África, Asia, América Latina, sigue a Occidente solo en este caso en relación con la condena. Es verdad, consideraron que efectivamente es una agresión y hubo 141 votos para condenar la agresión, no tanto contra Rusia, sino condenando la agresión, que sería lo más correcto decirlo. Y fue la Unión Europea la que movilizó en Naciones Unidas al mundo. Eso hay que reconocérselo claramente porque no fue Estados Unidos lo que le importó. La Unión Europea quería que se fuera condenado ese hecho y consiguió una movilización. Por ahí nos hacen una pregunta, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la ONU? Y ahí se hizo bien, pero efectivamente luego donde nos hemos dado cuenta que no nos han seguido es en cuanto a las sanciones. Es verdad que Naciones Unidas no es la competente para ese tipo de sanciones, ¿no? Y que son sanciones que hemos puesto los europeos y que cada uno de los estados libremente ha ido sancionando a Rusia como ha considerado conveniente, ¿no? Pero ahí nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado aproximadamente unos 45 estados del mundo llevando a cabo sanciones contra el agresor y que básicamente es el mundo occidental democrático. El mundo occidental democrático y que América Latina votó desde luego contra la agresión, pero efectivamente consideran ya que las sanciones, sobre todo porque esta es una guerra muy peculiar, en la que efectivamente los contendientes guerrean directamente en el campo de batalla, pero fundamentalmente la respuesta de los que actuamos en legítima defensa es realmente una guerra económica brutal. Y esa guerra económica brutal, al final, lo hemos estado comentando, la sufre el resto del mundo. Entonces ya consideran que efectivamente esta ya no es su guerra y que esto ya es nuestra guerra de los europeos en relación con Rusia. Y ahí no nos han seguido en las sanciones, incluso países que considerábamos aliados, Arabia Saudí, etcétera, los árabes, inmediatamente se han puesto incluso al servicio rápidamente para darle salida a los oligarcas rusos y para darle salida a los productos y rápidamente India también. Es decir, todo un mundo muy diverso que efectivamente no acepta las sanciones, seguir en las sanciones y que por tanto marca claramente nuestra capacidad de influencia. Es decir, el 40% del Producto Interior Bruto Mundial sanciona, pero el 60% está al margen de las sanciones y seguramente le permite bypass a Rusia, aunque con costes para Rusia, para desviar ese comercio, ¿no? Y que están actuando en ese desvío comercial. Entonces, es verdad que hay un cierto declive y que efectivamente para buena parte del mundo no es su guerra y efectivamente es una guerra un poco hipócrita. No en el sentido porque no se deba responder por parte de los ucranianos, sino cómo hemos reaccionado con esta contrarrespuesta económica, con estas contramedidas económicas tan fuertes, sabiendo que efectivamente eso podía tener consecuencias para el resto del mundo. Y cuando ocurrió lo de Irak, la agresión iraquí, la agresión a Irak por parte de Estados Unidos a Irak y de Estados miembros de la OTAN, pues efectivamente no hubo sanciones contra el agresor, le salió gratis a toda la OTAN, como le salió gratis a la OTAN cuando invadió Serbia, ¿no? Es decir, ahí se dan cuenta de que por qué hemos reaccionado de esta forma tan fuerte en relación con esta agresión. O la intervención en Libia, suelen señalar también, de Francia, digo. Bueno, la intervención en Libia es verdad que tiene la apariencia de legalidad, puesto que hubo una autorización del Consejo de Seguridad. Lo que ocurre es que efectivamente, poco después, sobre todo la idea de revertir un régimen político, pero hubo autorización del Consejo de Seguridad, eso hay que reconocerlo, ¿eh? Y por tanto, digamos, la guerra fue legal, aunque las guerras legales no necesariamente son mejores que las ilegales, pueden tener también consecuencias terribles y tuvieron la consecuencia de desestabilizar toda África. Es decir, el terrorismo encontró un nido fantástico porque hablamos de Libia, del norte de África, pero cuidado, el Sahel quedó tocado por completo y no olviden hasta el Golfo de Guinea. Es decir, que 3/4 partes de África quedaron tocadas a raíz de lo ocurrido en Libia. Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando vamos con la bandera de los derechos humanos por delante, los bombardeos éticos, los bombardeos legales, porque efectivamente tienen consecuencias finalmente desastrosas. Mejor a veces aguantar, soportar, tratar de ir a la mesa de negociaciones, cambiar las cosas lentamente y no ir con la fuerza por delante, ¿no? Porque las consecuencias es que nos reprochen que efectivamente somos hipócritas, ¿no? Y que, en fin, sobre todo además en este momento vivimos un momento, digamos, de una cierta mala reputación de Occidente por lo que está ocurriendo, por las sanciones y las consecuencias que está teniendo para ellos y también porque las vacunas no se han distribuido. Entonces, este es el peor momento para la Unión Europea, ¿no? Mientras que China y Rusia pues han enviado malas vacunas, nada tienen que ver con nuestras vacunas, pero bueno, están haciendo
e incluso llevando en algunos momentos. India ha dicho que una parte a lo mejor del trigo se lo lleva. Es decir, que hay una parte del mundo que busca ahora ocupar ese espacio de reputación que hemos perdido nosotros, ¿no? José Luis, ¿tú qué opinas sobre las sanciones impuestas por Occidente a Rusia, las sanciones económicas? ¿Crees que han funcionado como Occidente esperaba, que todavía no, pero que lo va a hacer? Hay una pregunta, de hecho, aquí que nos dice, Rusia y China han creado sus propios sistemas de pago. ¿Esta estrategia los blinda frente a las sanciones, especialmente a Rusia? Yo creo que las sanciones han venido para quedarse y es un paso. Al final las guerras suelen tener un componente económico en un elevado caso, creo que es el 90%. Y si se aprieta en el aspecto económico, se puede buscar una solución. Dicho lo cual, todavía estamos pagando a Rusia por el gas y el petróleo, con lo cual, de alguna manera, también estamos financiando indirectamente ese conflicto. Pero creo que ha habido medidas muy importantes, como es sacarles del sistema bancario, del SWIFT. Ahora ya no se puede operar con Rusia, no puedes comprar ni vender a nivel de empresa, hace falta autorizaciones especiales. Y creo que aunque se produzca una resolución rápida del conflicto, antes de Navidad, yo creo que las sanciones van a persistir. Es decir, no es un tanto una venganza, sino decir, esto tampoco puede salirte gratis. No vamos a hacer una intervención militar, pero lo que no vamos a hacer de ninguna manera es facilitar una recuperación fácil a la economía rusa, ¿no? Yo creo que eso va a persistir. Y probablemente sea también un juego de intereses para intentar mover los bloques geopolíticos en una dirección o en otra. Pero las sanciones van a prevalecer y yo creo que eso también va a restar, como economistas, va a restar puntos al crecimiento mundial, seguro. Una pregunta para José Luis también, relacionada con la guerra, aunque parezca que no. Con tipos de interés por encima del 4%, previsible deuda pública por encima de 120, familias y empresas muy endeudadas, salarios depreciados. La pregunta es, ¿qué nos espera en los próximos 3 años? Yo te iba a preguntar qué nos espera en otoño. Pues no sé, yo cuando venía aquí comentábamos al principio un poco la situación, me recuerda mucho a aquel famoso debate televisivo que hubo entre Solbes y Pizarro, ¿no? Sobre la que se nos venía encima. Y uno decía que sí y otro lo negaba. Pues yo creo que volvemos otra vez a ese debate en una situación muy peculiar, ¿no? El futuro es incierto. Todo esto puede cambiar de un día para otro. Puede ir a peor o puede mejorar de una manera sustancial. Yo creo que, dado el efecto negativo que esto está teniendo, yo creo que va a haber presión no solamente por parte de los Estados Unidos. Hay un dato positivo, es que ya el responsable de seguridad ya habla con el ministro ruso otra vez. Es una fantástica noticia. Y creo que China también, en la medida de lo posible, pues jugará, si ve que le puede molestar, pues intentará buscar una solución. Pero el escenario que tenemos es de prudencia. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer ahora, desde el punto de vista de la política económica, es intentar mitigar los posibles daños, ¿no? Yo siempre digo, España es el único país que no ha bajado impuestos. Todos los demás lo han hecho. Aquí hace falta una reforma estructural del gasto público. Tenemos un estado de bienestar, oye, que es difícil, pero cuesta. Y entonces hay que asignar los recursos a aquellos proyectos, a aquellos gastos que sean más significativos. Pero vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Este o el siguiente gobierno, o lo mismo va a pasar en Francia, o lo mismo va a pasar en Alemania. Decirle a los alemanes que no van a tener gas o no van a tener calefacción cuando pueden vivir en Berlín a 20 grados bajo cero, pues es una decisión política muy complicada, ¿no? Entonces yo creo que el mundo va a cambiar, la política económica se tendrá que ajustar. Si no lo hacemos, ¿qué es lo más previsible que va a pasar? Pues lo que hemos visto en estas 2 últimas semanas. El mercado va a poner precio a los países y lo va a hacer en el diferencial de los bonos. Entonces el Banco Central ha intentado intervenir y ha dicho, bueno, si los tipos de interés se van mucho en Italia o en España, pues intentaremos intervenir. Todavía no sabemos hasta el 21 de julio qué significa eso de cómo vamos a intervenir. Pero si aquí la política económica no es la correcta o en Italia no es la correcta, tienen elecciones en marzo del año 23, si Draghi no está y la política fiscal no es responsable, podemos ver el bono italiano al 8%. Entonces, eso para ningún país es sostenible. Y lo estamos comentando en un contexto actual donde la deuda sobre PIB en Italia es del 150% y en España es del 120%. Entonces, esas cifras asustan. Es decir, tenemos una hipoteca que, como nos suban mucho los tipos de interés,
cuando nos entre la pensión o la nómina, no nos va a dar para pagar la hipoteca. Entonces, los gobiernos lo que tendrán que hacer es hacer una política económica pues mucho más austera. Tendrán que dedicar al gasto a lo que corresponde. Y aquí hay una parte que es muy importante. Somos miembros de un club, que es la Unión Europea, que tenemos que seguir unas reglas. Entonces, yo creo que las ayudas que nos pueden venir por parte del Banco Central o las ayudas europeas a la recuperación van a estar condicionadas a determinados objetivos. Y el país que no cumpla las reglas pues tendrá que financiarse en mercado a unos tipos muy difíciles. Ojalá no llegue ese escenario. Pero lo que sí es cierto, aunque se arregle el conflicto, es que la política económica tiene que ser más coherente. Probablemente haya que bajar los impuestos a empresas y a familias. Y la otra cosa que hay que hacer es reformar el gasto público. Bueno, tenemos que ir terminando. Diana, una última pregunta. Sí, mira, hay una pregunta, José Luis, que me parece muy interesante. Araceli, se preguntaba una de las personas que está con nosotros si una vez, supongamos que hay un acuerdo y que pone fin a esta guerra, si Rusia es confiable a la hora de cumplir esos acuerdos, porque recuerda a esta persona muy acertadamente que tras la disolución de la Unión Soviética, Ucrania entrega sus armas nucleares a cambio de que se respete, entre otras cosas, su soberanía, algo que ahora mismo no se ha producido y Ucrania no tiene las armas nucleares porque las entregó. Entonces, ¿crees que es confiable la palabra de Rusia, digamos, de cara a un acuerdo? La palabra de Putin no es confiable, pero si cambian las circunstancias, cambia el gobierno, en el medio plazo Rusia es confiable. Tiene que confiar en Rusia. Yo ahora mismo, dadas las circunstancias, no confiaría nada en Putin, habida cuenta lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y sobre todo en el reciente pasado, ¿no? Pero en el medio plazo, si hay unas negociaciones, es posible, hay que empezar a confiar que puede eso cambiar, ¿no? Es verdad que no es fácil, ¿no? Pero a lo mejor incluso es la única opción de cara a una negociación. ¿No? Si no se puede confiar. El conflicto solo termina con negociación. Eso es claro. Es decir, si se quiere que se termine el conflicto, es decir, puede haber una tregua, pero al final tiene que haber una negociación. Incluso para la tregua tiene que haber una negociación, ¿no? Y es imprescindible. Es que si no hay negociación, entonces puede volver en cualquier momento Rusia con esa mentalidad que tienen, que consideran que los intereses del Estado están por encima de las reglas. Es decir, porque al menos China acepta el derecho internacional, acepta un mundo más o menos con reglas, ¿no? Es decir, al menos ha jugado durante este tiempo a ese juego, pero Rusia en los últimos años no acepta reglas y que sus intereses y la política de fuerza está por encima y que cuando un Estado es fuerte tiene derecho a defender sus intereses por todos los medios, incluidos los militares. Es decir, no tiene en cuenta los grandes avances en materia de derecho internacional, en materia de paz, etcétera, y rompe hasta ahora, en este momento, rompe con esa línea consolidada de que efectivamente no se pueden invadir Estados, no caben adquisiciones basadas en el uso de la fuerza, pero insisto, como ha visto excepciones, se quiere apuntar a las excepciones en relación con las adquisiciones territoriales que está teniendo, ¿no? Y es verdad que algunas adquisiciones territoriales pues, pueden ser discutibles positivamente para ellos, ¿no? El caso de Crimea, yo ahí reconozco que siempre me he sentido muy cerca de Rusia en sus razonamientos, ¿no? De que eso no se puede considerar una invasión, ha sido su territorio de siempre, fue una situación muy excepcional lo que ocurrió con Crimea, pero ya lo que ocurre en relación con el resto del territorio de Ucrania, el Donbass o posiblemente Odessa, ahí ya no hay ninguna justificación ni pretexto de ningún tipo. Y todo lo que ha utilizado Rusia ha sido pretextos para tratar de, digamos, enmascarar una violación muy clara del derecho internacional. Ni se ha podido acoger a la legítima defensa ni a genocidios que efectivamente no ha podido probar, ¿no? Pero hay que confiar en algún momento en Rusia. Rusia fue confiable durante mucho tiempo, lo ha sido en muchas ocasiones, ¿no? Incluso fue confiable después de la caída del muro. Es decir, ha sido confiable en mucho tiempo, participó. De hecho, en la autorización del uso de la fuerza, Rusia votó a favor. En el caso de la utilización de la fuerza, cuando Irak invadió Kuwait, en la guerra legal, no en la ilegal del 2003. En aquella estuvo con la civilización, estuvo con el mundo. Es decir, cuando ha habido que perseguir a un jefe de Estado, el de Sudán, fue favorable su voto. Es decir, que Rusia es confiable en algunos momentos. Incluso hace muy poco tiempo, en abril, se consiguió por parte de la Unión Europea que hubiera consenso en una resolución en Naciones Unidas, consenso, es decir, que aceptara a Rusia votar de que efectivamente cuando hay un miembro permanente que es el causante de una ruptura de la paz, de una agresión como la sucedida,
legitimidad, tendrá que ir a la Asamblea General a explicarse ante el mundo por lo que ha hecho. Y lo ha aceptado. Es decir, hay que pensar que no todo en Rusia es Putin, ¿eh? Pues gracias Araceli, gracias José Luis por participar en este coloquio. Diana, gracias también especialmente al equipo del grado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Salamanca, que ha hecho posible la retransmisión. Por supuesto, gracias al Ateneo y a todos vosotros, a todos los que habéis venido, a pesar de todos los problemas que había hoy en Madrid. Muchas gracias por asistir a este coloquio. Espero que haya resultado interesante y también quiero agradecer a los que nos han seguido a través del programa Quod Natura de Alumni Universidad de Salamanca. Pues ahora tenemos un momento para seguir charlando, si queremos, en la cafetería. Gracias. ¡Qué chulada! O sea, me parece, bueno, el Ateneo espectacular de bonito, porque lo es, porque el Ateneo además es un lugar que rezuma historia por todas partes. Por cierto, uno de los presidentes del Ateneo de Madrid fue precisamente Unamuno. Ahí lo dejo. Sí, O sea, ahí lo teníamos, sí. Vimos un cuadro suyo que está por allí. ahí está, hombre. El Ateneo es un lugar de encuentro de toda la intelectualidad española en general, madrileña en particular, y ahí estuvo pues don Miguel de Unamuno, que conviene recordar, ¿no? Magnífico rector de la Universidad de Salamanca y uno de los que más huella ha dejado en la Universidad de Salamanca y también presidente del Ateneo. Bueno, y qué interesante y qué pertinente, qué bien elegido el momento, a pesar de que yo no pudiera estar, la semana de la cumbre de la OTAN para hacer este debate, en el que, fíjate, Soraya, ahora me dices que te llama la atención, pero claro, tú fíjate qué rápido, a la velocidad a la que va esto, ¿no? Que preguntaba a Araceli Mangas por la posición, ¿no? de las peticiones de ingreso en la Organización del Atlántico Norte, de la OTAN, de países como Suecia y Finlandia, le preocupaba a Araceli Mangas la posición de Turquía, que estaba hasta ese momento bloqueando, ¿no? la entrada de estos dos países, y que precisamente hoy ya podemos decir, porque ya está así en el memorándum final del acuerdo de la cumbre de Madrid de la OTAN, que finalmente Turquía, con una serie de condiciones, ¿no? Intercambio de prisioneros, bueno, con esas condiciones, pero da su brazo a torcer y permite el ingreso de estos países en la OTAN, ¿no? Estamos hablando de hace 48 horas. A esta velocidad Totalmente, se sí. está moviendo el mundo, ¿eh? Me llamó mucho la atención esta explicación que daba Araceli de algo que le preocupaba, y fíjate, ya tenemos Sí, la respuesta en menos además, de... que ya la tuvimos con nosotros en el programa y, o sea, es una persona que sabe tantísimo sobre esto que realmente cuando estaba hablando todo el mundo se quedaba embelesado escuchándola. Hablaba mucho sobre la OTAN, cómo ella dio un poco sus opiniones y sobre todo pues los estudios que ha hecho sobre esto, cómo ella decía que había perdido fuerza, que necesitábamos como más defensa en Europa y sin embargo, pues oye, a mí me ha parecido bastante interesante todo. Y luego, con respecto a lo Ojo, que Soraya es crítica. Dice, me ha parecido bastante interesante. No muy interesante, no, bastante. Muy Voy a decir que es muy me ha parecido. interesante, pero dice Soraya, bastante. No me miras las palabras, Sergio. Me ha parecido muy interesante, que es que luego tergiversas y luego No, has dicho se parece bastante, ¿eh? que he dicho lo que no he dicho. Hombre, Vale. me pareció Oye, yo he súper destacado esa frase de Araceli. ¿Tú con qué te quedas de todo lo que dijo? ¿Qué subrayado haces ahí como periodista? ¿Qué destacado nos quieres poner en el frontispicio de esta conversación? Pues mira, de lo que dijo Araceli me llamó mucho la atención una frasecita que dijo, pues eso, lo que acabo de decir, que la OTAN perdía mucha fuerza y que hubo un momento en el que los europeos nos habíamos ido de vacaciones en defensa, como que nos olvidamos de que nosotros también nos tenemos que defender de alguna forma y que teníamos ahí un claro rival que era Rusia y como que nos estábamos olvidando de eso y ahora estamos viendo las consecuencias. Muchos expertos de política internacional lo que dicen es eso. De hecho, a ver, hay que recordar que hace 3-4 años Donald Trump daba por muerta a la OTAN, pero es que Macron en la última cumbre vino a decir algo así como que esto ya, vamos, que la OTAN estaba de capa caída y que faltaba poner el certificado de defunción, ¿no? Y sin embargo, fijaos ahora como todos han salido de Madrid, bueno, lo explicaba muy bien Araceli, lo acabáis de ver, ¿no? La OTAN se ha hecho mayor, decían algunos, se ha hecho adulta, se ha hecho mayor de edad. Bueno, luego de José Luis Jiménez, esa visión, ¿no? de la parte también económica que se va moviendo, ¿no? A la par, cuando hablamos de geoestrategia y tal, no podemos olvidar la parte económica. De hecho, fijaos el dato, ¿no? También en ese memorando de la OTAN, por primera vez se menciona
a China como una amenaza, pero es que China es el principal socio comercial de muchos países del mundo, entre ellos la Unión Europea y particularmente España. De hecho, veía estadísticas hoy de que España tiene como socio comercial, es decir, tiene más transacción económica con China que con Estados Unidos, que es nuestro aliado político, ¿no? O sea, es un tema bien complejo. Bueno, pues decía José Luis Jiménez, y me quedo con esa idea, eso de que las épocas de crisis son también épocas de grandes avances, ¿no? Es verdad, hay un dicho que dice que el optimista ve dificultades donde hay oportunidades y el optimista ve oportunidades donde hay dificultades, ¿no? Es un poco... Totalmente lo que ha dicho él. En otras palabras, un poco lo que ha dicho José Luis. Sí, además yo creo que siempre de las crisis, incluso en el 2008, en todas las crisis que hemos vivido nosotros, se han salido oportunidades nuevas y ha avanzado pues, nuevos trabajos. Y yo creo que a partir de, por ejemplo, algunas crisis que hemos vivido en España, han salido nuevas oportunidades de curro, de trabajo, de ideas nuevas de cómo crear nuevos empleos, cómo crear nuevas empresas. Y al final, bueno, ¿que tienes que pasar por esa crisis? Pues sí, pero es verdad que son oportunidades tecnológicas muy buenas, una crisis, por mala que sea. Ojo, cuidado que cuando Soraya se relaja y dice, es una oportunidad de curro, nuevas, te sale, ¿no? Sale curro. No, bien, está bien, no, si a la gente que hablar... Esta es la Soraya auténtica, la estáis viendo, ¿no? Sí, en época de crisis te sale curro, tal. La natural. Tú vas de mostaza. ¿Y qué tal está Pistacho? Muy bien, por aquí lo tengo, que está conmigo, que se viene a trabajar conmigo siempre. Siempre se viene a trabajar, ¿eh? Yo no lo dejo en casa solo. Pero, ¿lo podemos ver? Sí, claro, ahora mismo os lo presento. Es que no está. Voy a intentar que os salude, porque está un poco despistado, está por aquí, pero yo le llamo. Espérate, Pistacho, ven. Yo creo que hay... Bueno, de momento Soraya ha desaparecido, me ha dejado a mí aquí solo antes. Tú levántate, Soraya, no hay problema, lo que tú necesites. Bueno, mientras... Ay, no, que es verdad que tienes a Pistacho, que te lo llevas al curro. Me lo llevo al trabajo, hombre. Yo a todos los trabajos me lo llevo. Está aquí conmigo, que mira, es que tengo una golosina que le encanta. Primera y última vez que aquí, en Conatura, hablamos de Pistacho. Oye, por favor. Si queréis seguir a Soraya en sus redes sociales, ahí lo cuenta todo, pero todo sobre Pistacho, y aquí todavía no nos lo había presentado y quería que nos lo presentara. Vale. Ya que he mencionado redes sociales, Soraya, que llevamos aquí ya más de una hora hablando, que felicidades a todo el equipazo que hicisteis el posible. Además, ese encuentro, el quinto encuentro anual de alumni en Madrid, en este caso en el Ateneo, que fue un encuentro estupendo, que realmente... de nuevo el nivel fue altísimo y que espero a la próxima poder acompañaros. De verdad que hemos aprendido mucho viéndolo y rescatando aquí algunos de los mejores momentos. Gracias a José Luis, gracias a Diana y gracias a todo el equipazo que estuvisteis allí, que sé que la delegación fue muy amplia, además con visitas muy importantes de la universidad. Vamos poniendo el punto final, como siempre, redes sociales, si queréis decirnos cosas, si queréis preguntarnos, proponernos entrevistas, lo que queráis. Soraya, ¿dónde tienen que escribir? Nos tenéis que escribir a nuestras redes sociales de Quod Naturat. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, incluso en Twitch y en YouTube. Por favor, darle a la campanita de YouTube para que os enteréis de todos los nuevos programas que subimos. Y también estamos con Alumniosal en Instagram, Twitter, Facebook. Bueno, si es que estamos en todos los lados. O sea, si no nos sigues es pues porque te quieres perder lo mejor de lo mejor, porque por ahí vamos, estamos publicando todo el día cosas muy interesantes, así que... Si no nos sigues es porque no quieres. Lo ha dicho Soraya, lo ha dicho. Si no nos sigues es porque no quieres. Pero que habrá gente que a lo mejor no quiere. Pero bueno, si no nos sigues es porque no quieres. Eso no es verdad. Ese queda como un eslogan ahí, claim. Si no nos sigues es porque no quieres. Otra cosa, Soraya, me enteré el otro día por casualidad, en el directo del anterior programa, que estábamos en Twitch. Yo no me había enterado. No me había enterado. O sea, yo diciendo aquí YouTube, estábamos en Twitch, o sea, nos hemos metido en Twitch de llenos yo sin enterarme, o sea, que bueno, que nada, que ahí estamos probando. Como siempre, gracias a todo el equipazo de alumni, porque de verdad que sin vosotros esta temporada, que ya es la, pues bueno, hasta septiembre que nos vamos a encontrar, pues un poquito más de la mitad de la segunda temporada, gracias a todos por hacerlo posible y gracias como siempre a alumni, por supuesto, a la Universidad de Salamanca, al grado de Comunicación y Creación Audiovisual, al SUMAS, al Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Concejalía de Turismo. Gracias de verdad por el apoyo, por creer en nosotros, incluso cuando ni nosotros dábamos un duro por... Ahora ya sí, ahora ya está. Oye, yo sí daba, yo estaba, vamos, convencidísima, Sergio, no sé tú. Yo también.
Bueno, que aquí lo dejamos. Nos vemos en septiembre, ¿no? ¿Qué vas a hacer este verano? Pues me voy a Conil y a Tarifa de vacaciones. A Conil. Ojo, cuidado. Y estar en Salamanca con Pistacho, que vamos, en Salamanca también se está muy bien, ¿eh? Bueno, Salamanca está fantásticamente bien, pero ahora que sería ver mundo. Ah, o sea, que vas a Conil, ¿eh? Pues a lo mejor es posible que nos encontremos por ahí. Tarifa, Conil, puede ser. Sí, sí. Pues ya haremos un llamacuelga y te nos animas vamos al ahí. Camino de Santiago, a lo mejor te enredo. Mira lo que te digo. Mira lo que te digo. Pues si... ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima? Ahí lo dejo. Vale. Vamos, ahí lo dejo. Que gracias por todo. El excelente trabajo que hicisteis en Madrid, en el Ateneo, pues de verdad que felicidades a todos los que lo hicisteis posible. En septiembre nos encontramos de nuevo. Espero que con un Moreno renovado. Hasta entonces, pasad un feliz verano. Adiós. Feliz verano.